En la unidad número 2 vamos a ver todo un periodo que va entre 1820, batalla de Cepeda, y 1852, que es la batalla de Caseros, en donde cae Rosas. Este periodo se va a caracterizar por la inexistencia de un poder político centralizado. Habíamos visto que en la unidad 1 que hubo varios gobiernos, primera junta, junta grande, primer y segundo triunvirato y directorios, que habían intentado gobernar sobre todo el territorio del Río de la Plata, con mayor o menor éxito. Eran gobiernos que habían durado poco, pero habían intentado gobernar sobre todo el territorio. A partir de 1820 desaparece el gobierno central, cada provincia empieza a asumir un gobierno propio, empieza a dictar leyes propias, en algunos casos constituciones propias, tienen un gobernador propio, un sistema de aduanas, de impuestos, de milicias, que son provinciales. Por lo tanto, hablamos de la etapa de las autonomías provinciales. Eh, los tres temas más importantes de este periodo que vamos a abordar van a ser, por un lado, el tema del caudillismo, por otro lado, el tema de cómo juegan las economías regionales, y por otro lado, cómo va a ser la pelea entre unitarios y federales. El primer tema, que tiene que ver con el surgimiento del caudillismo, hay que entenderlo a partir de las consecuencias que trae la revolución. Recuerden que la revolución genera una guerra de muchos años contra los españoles, con lo cual la sociedad se militariza, o sea, hay mucha más gente en grupos armados, con armas en la mano, y que por lo tanto hay una mayor capacidad para que surjan una especie de ejércitos o mini ejércitos o milicias populares en distintos lugares. Por otro lado, la sociedad está mucho más movilizada, es decir, los sectores que antes habían sido postergados, mestizos, indígenas, esclavos, ex esclavos, criollos, están todo el tiempo moviéndose, exigiendo cosas, con lo cual la sociedad se hace más democrática en el sentido de que tiene más gente movilizada. Y en tercer lugar, el eje económico se corre desde lo que es el comercio monopolista a la producción no agraria, sino ganadera, a la producción rural, que se da a partir, por ejemplo, de las exportaciones de ganado que se dan en toda la región del litoral. O sea, la sociedad se hace más rural porque el campo va a ser uno de las áreas más importantes en cuanto a la producción. A partir de esas tres características, es decir, la sociedad está más militarizada, más movilizada y más ruralizada, es que podemos entender cómo surge el caudillo. El caudillo es, al mismo tiempo, un jefe regional, un jefe popular, o sea, esa gente movilizada lo sigue, y por otro lado, es un jefe militar, o sea, en muchos casos tiene a su mando milicias populares. Entonces, el caudillo aparece como un sector de la élite criolla, o sea, de los sectores más ricos, de los sectores que están dirigiendo y liderando la sociedad, pero que al mismo tiempo tratan de encauzar y de llevar hacia sus intereses la movilización popular. Entonces, son jefes populares, son jefes militares, y en la mayor parte de los casos sostienen esas milicias y ese poder militar a partir de la construcción de un poder político basado en el poder económico. Es decir, en muchos casos son estancieros o tienen cargos importantes, y entonces ese poder económico que les da el estar en el campo, que es una actividad lucrativa, les permite financiar o ponerse a la cabeza de estos grupos armados. Entonces, el caudillo va a tener una importancia regional, va a ser un caudillo local y que va a tener un apoyo popular, por lo general en cada una de sus provincias. En algunos casos van a ser gobernadores de las provincias, lo que les va a permitir acceder a una mayor cantidad de recursos. En otros casos no, en otros casos va a haber varios caudillos en una misma provincia, pero lo que sí queda claro es que el poder está como dividido y desperdigado entre un montón de sectores diferentes y no está concentrado en una sola región. Para entender mejor esto, tenemos que ver cómo funcionan las economías regionales. O sea, las economías regionales tienen que ver con qué se está produciendo en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando uno analiza la década de 1820 y 1830, la región de Buenos Aires es la región que va a tener más acceso a las riquezas. ¿Por qué? Tiene una producción ganadera, esa producción ganadera se vende mucho
Europa, los cueros. Eso le permite a los porteños tener una entrada de dinero mucho más importante. La aduana, es decir, la que recauda y cobra y se queda con una parte del comercio, termina teniendo un ingreso muy superior al resto de las provincias, y entonces Buenos Aires va a ser una provincia rica. Si uno se va a la zona litoral, también tiene una actividad económica que es ganadera, que es exportadora, pero no tiene acceso al puerto, con lo cual, y no está tan cerca de los mercados exteriores como si está Buenos Aires. Entonces, ahí el litoral, las provincias que son Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, o sea, si bien son provincias ganaderas, se pelean con Buenos Aires porque lo que dicen es, bueno, a ver, ¿por qué Buenos Aires se queda con toda la guita del puerto y de la aduana? ¿Y por qué no deja navegar libremente los ríos Paraná y Uruguay, que son los ríos que rodean toda esa región? Y en tercer lugar aparecen las provincias del interior. Las provincias del interior no tienen una gran producción exportable, eh, de hecho se mantienen con economías que abastecen localmente, agricultura o ganadería, pero para consumo más local, y ven en riesgo su producción artesanal. Tengan en cuenta que en el norte había cierta producción, por ejemplo, de trajes o de algunos productos textiles, que empiezan a ponerse en riesgo cuando las provincias del interior ven que desde Europa empiezan a llegar productos importados mucho más baratos. Entonces, esas provincias del interior empiezan a quejarse de que no tendría que entrar libremente la importación de productos, por ejemplo, europeos o ingleses o franceses, que llegan mucho más abaratados. Es decir, son provincias que empiezan a defender una política proteccionista. Por otro lado, también le reclaman a Buenos Aires que no se quede con toda la plata de la aduana y que la reparta, partiendo de la idea de que si son todos parte de un mismo país, en definitiva, no tendría por qué quedarse Buenos Aires con toda la plata. Entonces, cuando uno ve este escenario, ve que Buenos Aires, interior y litoral tienen intereses que son diferentes. En cada una de esas regiones hay caudillos que defienden esos intereses diferentes, y por lo tanto eso va a dar origen a un montón de conflictos y de problemas políticos y económicos. Tengan en cuenta que tanto la zona del Chaco como la zona de la Patagonia todavía están bajo control de comunidades indígenas que son libres y que no están bajo el control español. Dicho esto, pasamos al tercer tema, que es el de la pelea entre unitarios y federales. A partir de la década de 1820 empiezan a surgir algunos conflictos entre distintas fuerzas políticas que empiezan a organizarse y empiezan a pelear por el control del poder nacional. En primer lugar, vamos a encontrar que hay todo un sector de la élite criolla, de las clases criollas más ricas, que lo que hace es pensar que los sectores populares, o sea, los criollos, los criollos pobres, los indígenas, los mestizos, los ex esclavos, son en realidad un obstáculo para el progreso económico de la región. Entonces, ellos confían en las élites más ilustradas, aquellas que están más cercanas a las nuevas ideas europeas, de Francia, de Inglaterra o de Estados Unidos, y proponen la idea de modernizar el país, teniendo en cuenta que los sectores populares serían bárbaros, incivilizados, atrasados, que no podrían llevar nunca al progreso del país. Ese sector es el que se va a conocer como la élite unitaria. Y van a tener como proyecto de organización política la idea de centralizar el poder en manos de un Estado nacional. ¿Eso qué significa? Que ninguna de las provincias va a tener autonomía ni va a poder elegir un gobierno propio, sino que los gobiernos provinciales, por ejemplo, van a ser elegidos por un gobierno nacional, que sea, por ejemplo, elegido por todo el pueblo de todo el país. O sea, niegan la necesidad de autonomías provinciales. O sea, por supuesto, ya
dijimos, los unitarios son los sectores más elitistas, los sectores que miran con buenos ojos a Europa, son liberales, se proponen división de poderes, organizar un Estado moderno, son los que más se pelean con la Iglesia porque justamente ven a la Iglesia como uno de esos factores de atraso, entonces en muchos casos se pelean con la Iglesia por ese motivo. Eh, pero también ven al conjunto del pueblo como atrasado y por lo tanto son bastante antipopulares en ese sentido. Por el otro lado aparece el partido o el sector federal, que también está compuesto por gente de la clase alta, también está compuesto por sectores de los terratenientes o de los grandes comerciantes, que, a diferencia de los unitarios, cree que si no se apoya en las masas populares, no va a tener ninguna posibilidad de gobernar pacíficamente. Entonces, todo ese sector federal, entre los que se incluyen obviamente los caudillos, lo que va a decir es, bueno, si las masas están en rebelión, lo que hay que hacer es darle algo, es decir, tratar de movilizarla en beneficio propio. Por ejemplo, si son fuerzas indígenas, hacer algún tipo de acuerdo o de pacto, garantizarle esas tierras, o en el caso de sectores artesanales o de sectores campesinos, permitirles, o sea, seguir manteniendo esas tierras. En el caso de que sean miembros de las milicias, mantenerlos, o sea, tener una buena relación con esos sectores populares. Y a partir de ahí construir liderazgos políticos que sean populares y que tengan legitimidad entre la mayoría de la población. Entonces, el Partido Federal va a ser un partido que va a tener esa idea mucho más tradicionalista, mucho más de respetar las costumbres locales, ¿sí? Esta idea de respetar tanto a la religión católica como a las tradiciones coloniales, como a todo lo que tiene que ver con lo tradicional. Por supuesto es un partido que va a tener una idea más nacionalista, va a ver a los extranjeros y sobre todo, o sea, por ejemplo, a la religión protestante como algo raro, como algo que viene a ser una intervención extraña, y son los menos preocupados por el tema de, en definitiva, la modernización general. Pero sí son los sectores más populares, o los que van a tener un apoyo popular más importante. Por supuesto, cada uno de los caudillos no quiere perder la autoridad que tiene en cada una de las provincias, entonces se opone a la idea de un poder central y sostiene la idea de que cada provincia tiene que ser autónoma y tiene que tener una constitución y unas leyes absolutamente propias. Entonces, lo que vemos es, en definitiva, que la élite de terratenientes y de comerciantes se divide en dos, unos más populistas, digámoslo así, otros más elitistas, o sea, los federales y los unitarios, respectivamente, y entre ellos va a haber una serie de guerras continuas que van a durar 40, 50 años, en donde lo que está por decidirse es cómo se va a organizar definitivamente el país. En el medio, o en el marco de esas guerras, lo que sucede es que la violencia política es muy fuerte, en todos los casos hay asesinatos, golpes de Estado. El recurso a la violencia es un recurso que se da por parte de ambos bandos y entonces eso es un punto que tienen en común. Uno podría decir que los dos partidos tienen en común estas dos cosas, que recurren a la violencia política por un lado y que son parte de la misma élite, digamos, o de las mismas clases dominantes, propietarias, y que cada uno tiene una forma distinta de intentar conseguir ese manejo del poder político. Para finalizar, tenemos que mencionar en algo el papel de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas es un caudillo que va a surgir justamente en esos años 20, que va a seguir al pie de la letra este camino que decimos o que mencionamos para el Partido Federal. ¿Sí? El Partido Federal va a conseguir en Rosas un líder, va a ser una persona que va a decir, bueno, a ver, acá los unitarios no están teniendo en cuenta las masas populares, hay que movilizarlas, va a tener un peso importante obviamente en la provincia de Buenos Aires, con lo cual va a ser un caudillo no solo con apoyo popular en Buenos Aires, sino que además va a contar con los recursos de la aduana de Buenos Aires, lo que le da una capacidad de
moverse mucho más grande y de hecho se va a convertir prácticamente en una figura decisiva para todo el país, o sea, incluso por encima de algunos caudillos de otras provincias. Cuando llega al gobierno en Buenos Aires, su gobierno va a tener las siguientes características. O sea, por un lado va a ser un gobierno que va a ser cada vez más autoritario, es decir, un gobierno que va a perseguir a la oposición, sobre todo a los unitarios y a los federales que no están de acuerdo con su posición. Va a ser un gobierno que tiene un alto nivel de popularidad, todo el tiempo está haciendo consultas populares para ratificarse en el poder. Por otro lado, es un gobierno que se va a negar sistemáticamente a hacer la constitución. El argumento de Rosas es que el país no estaba preparado para conseguirlo. En realidad, tengamos en cuenta que hacer una constitución y unificar todo el país implicaba que Buenos Aires tenía que repartir la plata de la aduana entre las provincias, con lo cual Rosas no quiere hacerlo. Y finalmente tenemos que marcar que sí, el gobierno de Rosas va a ser un gobierno que va a ser bastante patriótico y bastante nacionalista frente a algunas agresiones extranjeras. En su último gobierno, tanto los ingleses como los franceses van a intentar hacer una serie de invasiones sobre el territorio argentino y Rosas le va a poner resistencia, va a organizar toda la resistencia militar y finalmente consigue, digamos, derrotarlos, tanto a la intervención francesa primero como a la intervención anglo-francesa después, y eso es lo que siempre va a ser marcado por los rosistas como su punto más positivo. Por supuesto, los antirrosistas lo que van a decir todo el tiempo es que Rosas es un dictador, que lo fue, o sea, de hecho utilizó mucho el mecanismo del terror, o sea, el asesinato de opositores, sobre todo en algunas oleadas importantes. 1838, 1847 hubo varias oleadas en donde muchos opositores tuvieron que irse exiliados al exterior o fueron asesinados. Y bueno, esa va a ser la crítica fundamental que le hacen los opositores, ¿no? Los antirrosistas. Y los rosistas van a elogiarle su patriotismo y su posibilidad de imponer el orden, digamos, sobre un Río de la Plata donde estaba muy fragmentado en muy distintas provincias. El problema es que, como Rosas no quiere ceder la plata de la aduana, finalmente los propios caudillos federales van a terminar uniéndose para derrocarlo. Urquiza, que es otro de los caudillos más importantes que está en Entre Ríos, había sido aliado de Rosas, y sin embargo se llega un momento en donde dice, bueno, yo no te apoyo más. Termina organizando una fuerza aliándose con Brasil y con los unitarios, y termina enfrentando a Rosas y venciéndolo en la batalla de Caseros en 1852, en febrero del 52. Eso hace que Rosas se vaya inmediatamente del país y va a empezar entonces una nueva etapa que va a ser la que se conoce como la de la organización nacional, que es la que vamos a analizar en la unidad número 3.